A veces me pregunto cómo nos comportamos con las cosas que pasan en el mundo y nos duelen. Con la guerra, con el hambre, con los desastres naturales. ¿Qué comportamiento tenemos? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Y una de las formas evasivas que tenemos de manifestarnos es la estadística, o sea, mediatizar los temas. Es mucho más fácil hablar de números, decir, bombardearon Siria, murieron 50.000 personas, hubo un tsunami, murieron 1.800.000, los pobres aumentan, tenemos tanta cantidad de pobres. Sin embargo, esa forma de tomar la realidad nos aleja cada vez más de las causas y nos convierte en cómplices de todo lo que está pasando. Porque cuando tratamos los temas como números, cuando nos relacionamos con la pobreza como un número, cuando solo es una estadística, cuando solo es una noticia una vez por semestre para decir cómo se midió, nos estamos alejando de la realidad. El sistema está logrando que nosotros seamos cómplices al abstraer de tal manera que es como que pasar en otro lugar, en otro tiempo, en otra situación, que no nos compromete, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos acá y ese es un episodio casi cinematográfico. Hace pocos días, en una nueva entrega de esta mediatización de la pobreza, el INDEC informó cuántos pobres había en nuestro país. Y nuevamente, por un par de días, no más que eso, los medios reflejaron lo que era una consecuencia directa de la situación económica motivada por los programas del Fondo Monetario, que es que nuestro país iba a tener cada vez mayor cantidad de hermanos en situación de pobreza. Y entonces apareció el número, apareció el debate y nosotros nos quedamos mirando la televisión mientras la gente no tiene que comer, mientras la gente pulula por las calles. Hubo otro título que dijo, hay unas 50.000 personas ahora en la indigencia en la ciudad de Buenos Aires. Un título de un diario, un número, otra vez un número. Y eso que hace que tendamos a naturalizar las cosas, y bueno, es un número, nos acostumbran a que cada 6 meses vamos diciendo, así como decimos cuánto cotiza el dólar, decimos cuántos pobres hay en la Argentina. Y naturalizar implica convalidar, implica que nosotros no seamos motores de una transformación, que aceptemos que la pobreza reina en nuestro país, sin pensar, por ejemplo, cómo en un territorio tan rico como el nuestro, realmente envidiable por sus recursos naturales, por la capacidad de su tierra, por la riqueza potencial que tiene, tengamos que convivir con números que nos hablan de más de un tercio, escuchen bien, más de un tercio de nuestra población sumida en la pobreza. Y sumirse en la pobreza implica necesariamente no acceder a los derechos sociales. Tenemos una Constitución que desde 1994, a través del artículo 75, inciso 22, nos dice que somos parte de la primer normativa del mundo en materia de derechos sociales y, sin embargo, un tercio de nuestra población, porque es pobre, porque es indigente, está fuera de cualquier estándar de dignidad. Sobre este tema vamos a hablar hoy en Apuntes al Margen.
Bien, como lo prometido es deuda, en esta emisión de Apuntes al Margen vamos a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Nos acompaña la doctora Elena Liberatori, jueza contencioso administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colega con quien vamos a tratar de ayudarnos en esto de desentrañar qué son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Por favor. Bueno, a mí siempre me gusta darle un contenido histórico al análisis de los derechos, ¿no? Y entonces en esto de los derechos económicos, sociales y culturales, nos conviene empezar por el siglo pasado, por el comienzo del siglo pasado, en donde luego de la primera y de la segunda revolución industrial, con el auge, la explosión del capitalismo, aparece un contraemergente que es el comunismo o algunas variantes de socialismo que se ven en algunas constituciones paradigmáticas como la Constitución rusa de 1917, la Constitución mexicana, y ahí comienzan a ponerse en duda los pilares del capitalismo, básicamente hablar de nuevas estructuras económicas y poner el énfasis en la cuestión de los derechos sociales. Esto dura unos años, unas décadas, hasta que luego aparece como una contraposición a estas dos vertientes, la liberal constitucional inicial y a esta vertiente socialista comunista, aparece una alternativa intermedia que no pone en tela de juicio la propiedad privada, pero que nos habla de determinadas condiciones en el ejercicio de los derechos que tienen que ver con el trabajo, con la previsión, con la educación, la salud, etc. Y ahí aparecen los derechos sociales en su primera versión, acompañando el proceso del llamado estado de bienestar. Elena, para ubicarnos en esto, los derechos sociales, ¿qué relación guardan con los derechos humanos en términos generales? O sea, ¿son parte de los derechos humanos? ¿Son otra cosa? ¿Cómo podemos explicarle a nuestra audiencia este tema? Los derechos sociales. Bueno, los derechos sociales son derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos son los derechos fundamentales de la persona, que tienen, a mi modo de ver, un centro que es el derecho a la identidad. El primer derecho, todos los derechos personalísimos, entre los cuales yo pongo los derechos sociales, vivienda, trabajo, educación, salud, giran en torno de ese derecho fundamental que es el de la identidad, que bueno, ha sido un tema ampliamente debatido en su momento, hasta que tuvimos la ley de identidad de género. Y los derechos sociales toman un primer auge así a nivel constitucional en los años 40, 45, en la Constitución Nacional del año 49. Y se mantiene desde aquella época porque estuvo la Argentina, estuvo Italia, estuvo Francia consagrando a nivel constitucional los derechos sociales. Y Francia conserva aún de aquella época esa normativa referida a los derechos sociales con una característica que decía que toda actividad que se torne monopólica debía pasar en manos del Estado. Una cosa que, bueno, interesante, ¿no? Sí. No sé qué habrá pasado en Italia, bueno, acá ya Eso sabemos. Acá ya sabemos. El cruel destino que tuvimos. Sí, tal cual, ya sabemos. Ahora, en eso, entonces, para dejarlo como primera cuestión en claro, no hay una jerarquía, como algunos dicen, en los derechos humanos. Dicen, bueno, están los derechos humanos fundamentales y después los derechos sociales y otro tipo de derechos, ¿no? Como diciendo, bueno, estos se deben cumplir y estos no. Desde esta perspectiva que vos marcás, esto no es así. Esto no es así. Creo que en este sentido la Constitución porteña, a la que yo siempre digo que es una verdadera joya jurídica para quienes somos operadores del derecho, eso lo ha dejado en claro, porque lo que suele pasar
y en los derechos sociales que tienen una enunciación legal declarativa. Entonces, muchos se toman de esa enunciación declarativa para restarle eficacia y decir, no, pero ahora esto no es operativo, tenemos que esperar, vamos a esperar. Porque otra de las cosas con las que se pretende minorar la existencia de estos derechos sociales por el hecho de que implica del Estado el tener que hacer algo, y entonces ahí viene el tema de los recursos presupuestarios. Y esto esconde una falacia, porque llamémosle en la tesitura de quienes piensan de este modo, de que los derechos clásicos, pongámosle el derecho a la propiedad, no implica un dinero, y no es así, porque hay toda una estructura del Estado para resguardar el derecho de la propiedad que cuesta dinero. Empezando por la policía. Empezando por la policía, o el Poder Judicial, o el registro de la propiedad inmueble. Entonces, es una falacia, no hay derechos que no cuesten dinero. Por lo tanto, los derechos sociales cuestan dinero como cuestan los otros derechos, llamémosle, de esa primera generación. Claro. Entonces, atención en este primer punto, porque no existe esto del derecho civil, el derecho político, como primer derecho, y luego el derecho a la salud, al trabajo, como derechos secundarios. Es claro que todos los derechos humanos tienen una misma jerarquía y un mismo nivel, y deben ser respetados porque no se entiende uno sin el otro, ¿verdad? Es como decir, bueno, la existencia de una persona es digna si solo respira, pero no puede comer, no tiene techo, no tiene trabajo, etcétera. Pareciera que no. Claro, sí, sí. Por eso a mí me gusta, y de hecho así lo hice en la ponencia de las jornadas franciscanas, de las que vamos a hablar en otro lado, que bueno, no me pises el tiempo. No sabía el guión. No, que digo que en estas jornadas franciscanas que se hicieron en junio en Buenos Aires, yo sé, como a mí me tocó lo del derecho a la vivienda, yo justamente enfoqué el derecho a la vivienda por la no vivienda y el derecho a la vivienda desde esa cara oculta, que no está tan oculta, por ejemplo, a través de la gente que vive en situación de calle o en riesgo de estarlo, que es como dice la ley de la ciudad. Claro. Yo quiero volver a un punto que vos mencionaste, que es el proceso local o nacional, si se quiere, del estado de bienestar. Esto de la Constitución de 1949 como un documento emergente de este proceso histórico que es el peronismo, porque la Constitución del 49 no surge de la nada, sino que es justamente el resultado directo de un proceso histórico en donde se conforma un movimiento nacional, básicamente de raíz obrera, y que tiene o da la identidad a la llamada patria justa, libre y soberana, ¿verdad? Sí. Y donde con una visión muy avanzada, característica de Perón, ¿no? Esto de ser el estratega, de poder ver 50 años para adelante, cosa que hemos perdido esa costumbre en la política argentina, infelizmente, se plasman un conjunto de figuras que fueron y serán muy importantes, más allá de la abrupta derogación que tuvo luego de la revolución mal llamada libertadora o bien llamada fusiladora. Este proceso constitucional que caracteriza a la mitad del siglo pasado, ¿vos cómo lo evaluás y qué impacto ves que tiene en nuestra actualidad, más allá del residuo que quedó con el artículo 14 bis, ¿no? ¿Qué impacto tiene en nosotros en la cotidianeidad este proceso constitucional? Digamos, yo me voy a referir al desempeño como jueza, ¿no? Porque en ese sentido creo que nuestro fuero se caracteriza sobre todo en esa primera constitución del fuero, del que hemos cumplido 18 años ahora hace unos pocos días, en
en esta cuestión de la eficacia de estos derechos, de hacerlos, tratar de hacerlos efectivos con las consecuencias que eso nos trae a jueces y juezas en relación al gobierno de turno, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, el balance por momentos es muy negativo, porque uno no entiende, por ejemplo, que gente de la salud, de los hospitales públicos, estén realizando amparos porque no cobran tareas de actividad crítica o de nocturnidad o trabajos delicados como puede ser neonatología o de enfermos crónicos muy graves. O sea, eso es como que pareciera que aún sigue sin ser entendido por quien es el gobernante o el gobierno que tiene que llevar adelante. La Constitución de la porteña es un programa de gobierno, dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. En derecho a la vivienda, en derecho a la salud, está clarísimo porque enuncia las herramientas con las cuales efectivizar esos derechos. Muy bien, en el próximo bloque vamos a seguir charlando con Elena Liberatori sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Seguimos en Apuntes al Margen junto a Elena Liberatori hablando sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Vos decías en el bloque anterior que habíamos estado, porque estuvimos ambos, junto con otros colegas y miembros del Ministerio Público, también algunos exponentes importantes de los movimientos sociales. Estuvimos en la Facultad de Derecho el 4 de junio en la primera jornada sobre derechos sociales y doctrina franciscana, analizando cómo el discurso, los mensajes, las prácticas del Papa Francisco influían en nuestra gestión como operadores jurídicos y también cómo nos implicaban en nuestros futuros comportamientos, o sea, qué nos interpela de ese mensaje de Francisco. Básicamente su reivindicación de las 3T, tierra, techo y trabajo, como ejes centrales de la doctrina católica hoy. Y bueno, me interesaría saber cómo ves vos esa actividad del Papa, cómo la sentís en tu tarea cotidiana, cómo la proyectás. Bueno, yo agradezco esta pregunta porque me da la oportunidad de decir algo que se lo dije acá en Buenos Aires a Monseñor Sánchez Orondo. Yo, desde que comencé a escuchar esos discursos del Papa, me sentí convocada, además porque expresamente muchas veces abre los discursos dirigiéndose a personas católicas y no católicas, que en este caso vengo a ser yo. Tiene una postura bastante novedosa de la Iglesia. Totalmente. No habla a los fieles nada más. Nunca había escuchado que un Papa me hablara a mí, por ejemplo. Entonces, ya eso, yo empecé a estar atenta a eso. Y cuando en Bolivia él enuncia en julio del 2015 el discurso de las 3T, yo empecé a trabajar ese discurso y lo incluí como parte de mis sentencias, por ejemplo, de gente en situación de calle, lo que nosotros llamamos los expedientes de los sin techo. O sea, yo empecé a hacer citas del Papa y la verdad que a esta altura, cuando fue las jornadas, yo decía, bueno, ¿cuántas sentencias hará? Porque yo hace ya 3 años que vengo citándolo. O sea, me siento convocada, estoy atenta a lo que hace, a lo que dice. Y bueno, eso ha sido una cosa nueva mía a nivel personal. Y me parece muy novedoso, y yo empecé a decirlo antes que Federico Piña, pensando que hoy en el mundo es la única voz que se alza por los pobres
y por este tipo de derechos de las personas, esta preocupación tremenda que enuncia con relación al medio ambiente. Sí, sí, y el tema de cuestionar al sistema, ¿no? Porque en ese mismo discurso de Santa Cruz de la Sierra, Francisco claramente dice, el sistema está agotado, o sea, no da más, y no está eludiendo la causa, o sea, está hablando de la causa. Porque, bueno, el diagnóstico es muy fácil que podamos coincidir, podemos decir, y bueno, hay mucha gente pobre, y bueno, ahora, ir a la médula, y sobre todo desde su rol de primer dignatario de la iglesia más importante del mundo, decir, este sistema, que es el capitalismo, no va más, es una jugada muy fuerte que nos interpela a todos. A todos, y además interpela a los gobiernos, actualmente que estamos viendo que predominan en el mundo, ¿no? Entonces, que haya alguien con tanta importancia, y pienso que es una voz en este momento no solo necesaria, sino, vuelvo a decir, casi única por estar sojuzgadas las otras voces, claro, como por ejemplo Lula en Brasil, ¿no? Encarcelado. Y además Francisco tiene esa capacidad de simplificar en su discurso, lo que lo hace muy comprensible para el común de la gente, ¿no? Porque a veces el discurso político es medio intrincado, medio vueltero, y entonces la gente dice, ¿qué quiso decir? Lo dice fácil y lo escribe fácil, porque he leído la Laudato Si, la Evangelii Gaudium, y son documentos fáciles de leer en el sentido de que se entiende lo que se dice, pero como son de mucho contenido, tampoco son de lectura rápida ni superficial. Hay que prestarle atención. Y de a poco. Sí, porque son documentos que tienen mucho contenido. Entonces, pero se han tornado una herramienta de trabajo también. Tal cual. Y un ejemplo de esa capacidad de transformar la palabra en una herramienta de trabajo en el nivel judicial es lo que te tocó hablar a vos en esa jornada, donde abordaste una de las T, el techo o el derecho a la vivienda, como figura en los derechos económicos. Así en realidad era el primer panel, tuve la suerte de ser la primera que habló en esa jornada tan importante, histórica. Ese panel era de las 3T, entonces no sé quién, el organizador o quién dijo, bueno, te toca la T de techo, o sea, del derecho a la vivienda, que a mí me encantó que fuera justo ese derecho, porque me permitió traer un concepto por primera vez que viene de la sociología, de la antropología e inclusive de un filósofo camerunés que se llama Achille Mbembe y de una socióloga, antropóloga inglesa, Lorraine Berland, que hablan de las necropolíticas. O sea, eso es lo que estamos viendo hoy. Si sacamos pensiones a los discapacitados, si los remedios están carísimos, si no se cubren necesidades vitales, entonces estamos en el marco de necropolítica, o como dice el filósofo camerunés, de este concepto de muerte lenta, slow death. Y esto es algo que ya está visible, por ejemplo, en la gente que está viviendo en la calle. Yo por eso en esa jornada dije, es vivir y es morir en la calle. Y yo me hacía esta pregunta, hoy veo una frazada, hay un hombre, pero ese hombre que está abajo de la frazada está muerto. ¿Y qué pasa ahora con él? Bueno, puede ser un NN y sus huesos terminan en la Facultad de Medicina. Esa es toda la... Con mucha suerte. Con mucha suerte. Entonces, esto de la necropolítica, de tomar conciencia de que estamos frente a políticas que hacen a la muerte, que se decida políticamente quién vive y quién muere.
O por ejemplo las afirmaciones de la gerenta del Fondo Del Monetario Fondo Monetario, sobre los ancianos, ¿no? Christine Lagarde, cuando dice, no sé Esta gente no puede vivir tanto. No sé cómo lo dice, Claro. porque creo que ella estaría en Ella la categoría etaria de justamente de ser candidata a tocar el arpa. Candidata, sí. Y, nos haría un gran favor, en realidad. Y que pueda ser enunciado ni siquiera con disimulo, ¿no? Sí. O sea, se enuncia directamente esto. Eso yo lo vivo así desde el punto de vista comunicacional. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza, no tienen corazón. Ahí no hay ni sangre caliente. Esto es dramático. Ahora, Elena, en esa exposición tuya sobre el derecho a la vivienda, ¿cuáles son los ejes por los cuales vos atravesás el tema? Digamos desde el punto de vista del trabajo, de la cotidianidad, porque el derecho a la vivienda, bueno, lo hemos visto, el derecho a la vivienda tiene, en mi caso, ¿no? Yo voy a hablar de mis expedientes, un curso especial inclusive porque quien hoy es el jefe de gobierno de la ciudad, con mi primera sentencia de urbanización, que fue del año marzo del 2011, él abiertamente calificó esa decisión de disparate. Bueno, ese disparate devino hoy en una política que lleva adelante con las urbanizaciones que estamos viendo. O sea, para que se entienda, de tu sentencia que decía hay que urbanizar son disparates, Rodrigo Bueno, que son disparates, fue el caso puntual del barrio Rodrigo Bueno. Hay que urbanizar. El jefe de gobierno dijo, esa decisión judicial es un disparate. Y ahora están urbanizando. Y ahora están urbanizando, que esto es interesante, otra cosa, porque yo debo destacar que me considero única jueza en el país que incorporó al plantel del juzgado una antropóloga. Entonces, eso a mí me abrió muchísimo la mirada del derecho a la vivienda, porque ahí aprendí a través de ella este concepto de David Harvey, que hay un programa de Telesur que lo entrevista a David Harvey, un urbanista social, que es el que nos trae el concepto de gentrificación. Que la gente cree vulgarmente que la gentrificación es, poner en valor esta tierra que no vale nada. No, la gentrificación es la expulsión de la gente de ciertos lugares y de ciertos terrenos, para entonces eso pasarlo al negocio inmobiliario. Con este fenómeno de la apropiación privada del esfuerzo público, porque la infraestructura de servicios públicos se hace con presupuestos públicos, con dineros públicos, pero que van para... que son apropiados de alguna forma por la actividad inmobiliaria privada. Esto es la Universidad Nacional de Quilmes hizo, y en esto va una reivindicación expresa de mi parte a la universidad pública, la Universidad de Quilmes hizo hace unos 4 o 5 años un muy interesante curso sobre urbanismo social. O sea que nos hemos estado nutriendo de varias cosas y estamos atentos ahora en estos procesos de urbanización a que no venga solapada una gentrificación. Y entonces estamos detrás y le estamos diciendo a la gente, por ejemplo, el barrio Rodrigo Bueno está en Costanera Sur, es un lugar muy valioso. Pero entonces si vamos a darle escritura, ¿y qué impuestos después hay que pagar por vivir en ese lugar? Entonces hay un conjunto de situaciones que hay que prever. Que hay que preverlas, hay que introducir cláusulas sociales en estos procesos de urbanización de barrios vulnerados, como le llamo yo a las villas, y hoy por suerte me encuentro con que los funcionarios utilizan la expresión barrios vulnerados, ¿no? Bueno, por ósmosis al menos van adoptando alguna terminología. Elena, botellitas al mar que llegan. En el próximo bloque vamos a ver si el Poder Judicial está a la altura de las necesidades de todos los que nos están mirando.
Hablábamos con Elena Liberatori en los bloques anteriores sobre cómo fue la evolución histórica que consagró en nuestro país los derechos sociales y el estado de bienestar, el rol preponderante que tuvo el general Perón y el movimiento peronista en la historia argentina, y cómo ese proceso, lamentablemente, luego de las regresiones producto de la Revolución Libertadora y los procesos posteriores, terminó en una reducción de esas conquistas al hoy artículo 14 bis. Y no puedo dejar de pensar que en el programa anterior hablábamos con Juan Grabois sobre el tema del lawfare y cómo un sector del Poder Judicial actúa desnaturalizando las normas para modificar los escenarios políticos. Y entonces yo le quiero preguntar a Elena, esta situación en donde por un lado perdemos derechos, como en el caso de los derechos sociales, y por el otro lado perdemos derechos, como en el caso de la configuración artificial de escenarios políticos, estamos perdiendo nuestra posibilidad de elegir, porque hay otros que diseñan la escenografía. El Poder Judicial está en crisis, el Poder Judicial está en deuda. ¿Podemos tener un Poder Judicial a la altura de lo que necesita nuestro pueblo? Chan, ¿no? Sí, perdón. Hay varias cosas en la pregunta, hay varias cosas en la pregunta. La final, ¿podemos? Por supuesto que sí. Siempre voy a pensar que podemos tener instituciones a la altura del pueblo. Eso descartado. El tema es qué es lo que está pasando con el Poder Judicial, y en esto me voy a referir, aunque superficialmente, por supuesto, porque tengo muchos amigos, colegas que son jueces del trabajo, pero jueces que honran la magistratura en defensa del trabajo y del derecho de huelga, por ejemplo, y de las paritarias. No nos olvidemos que estos jueces han sido llamados mafiosos por quien hoy detenta la primera investidura del país. Entonces, la industria del juicio, en este momento hay uno de los integrantes de la Corte, quien preside la Corte, que por cierto yo lo conocí doctrinariamente hace muchos años, porque expresamente niega la categoría de los derechos sociales. O sea, el doctor Rosenkrantz está en contra de los derechos sociales. Bueno, nótese entonces, primer dato importante, que estamos hablando de la reciente incorporación a la presidencia de la Corte del doctor Carlos Rosenkrantz, conocido, entre otras cosas, por ser el abogado de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, yo como jueza tuve hace muchos años un expediente de la Sociedad Rural Argentina y él era el abogado, así que lo conocí como abogado litigante en forma personal. Volviendo al tema de las dificultades que están viviendo hoy, yo diría más crudamente lo vemos con los jueces y juezas del trabajo, y de la lucha silenciosa que están llevando a cabo en sus decisiones para que no sea tan inmenso el retroceso en este campo como lo está haciendo, ¿no? Yo no puedo concebir esta idea que yo creo que de alguna forma logran naturalizarla. ¿Cómo puede ser que haya despidos masivos? Supongamos, creo que los últimos fueron los de Telam, y va en esto también un saludo a la gente que está luchando todavía. ¿Cómo puede haber despidos masivos? Yo me acuerdo que la gestión del ingeniero Macri en la ciudad se inaugura con un despido masivo. Ahí no fue donde se acordó de tu Sí, ahí se acordaba de mi marido apellido. Y decía que me iba a llamar por mi apellido de casada para que mi marido también se hiciera cargo de lo que yo hago. De modo que imagínense que para mí fue como un aviso de que estábamos en el medioevo, mínimamente.
cuando dijo semejante barbaridad. O sea, bueno, ahí ya nos iríamos para otros temas. Pero lo que pasa es que esta cosa del despido masivo sin discriminar nada de nada, porque bueno, siempre la excusa o el supuesto fundamento es porque hay gente que no trabaja, pero escúcheme, las herramientas para sacar al ñoqui están en la propia ley, también en las leyes de empleo público, 5 días sin causa que no se va a trabajar y está despedido. Pero esta cosa de la masividad, de la arbitrariedad, del disciplinamiento, porque esto es lo que pasa. Yo en este momento no puedo dejar de recordar a la audiencia el caso del juez, yo lo sigo llamando juez, el juez Luis Arias. Yo creo que como un estigma para los que detentan el poder, y estoy enfocando en la gobernadora María Eugenia Vidal, que es la que motorizó políticamente la destitución de Luis Arias, para su mal existir, Luis va a seguir siendo el juez Arias. El juez Arias. Sí. Ellos no lo podrán digerir, pero todo el mundo le sigue diciendo el juez. El juez, sea, son claro. títulos que son las el pequeñas pueblo venganzas. Pone, claro, son las pequeñas. Fue como cuando quisieron decir que no se podía nombrar más a Perón. Claro. O sea, no puede nombrarlo más, la claro. gente lo sigue nombrando. Sí. Y a Luis le siguen diciendo el juez. Y el caso del juez Luis Arias es un precedente diabólico, porque los 21 cargos que le hicieron son decisiones judiciales. Si hay algo que es como un paradigma inamovible que hace la independencia judicial es que justamente no podamos ser perseguidos en razón de una decisión que además la revisan las instancias superiores. Así que en realidad no tiene ningún motivo para haber sido, habérsele hecho lo que se hizo, y sí, como él lo ejemplifica, sí. En algún momento hubo en el país jueces y jueces que se pronunciaban con respecto a los tarifazos y hoy en día no tenemos ningún juez o jueza que esté tomando ese tema. Le recordamos a la audiencia que Luis Arias fue separado de su cargo a través de un jurado de enjuiciamiento motorizado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que siempre se jactó, por otro lado, de ser la que defendía la transparencia y la independencia del Poder Judicial, y en un proceso realmente viciado de los más diversos perfiles irregulares, hecho en un sótano, literalmente, hecho en un sótano y con capacidad para que lo vieran nada más que 15 personas, cuando los juicios políticos tienen que ser públicos, terminó con la destitución del titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata. Así es. De forma que, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? ¿En qué situación estamos? Bueno, en días recientes ha habido un documento muy importante de la Asociación Americana de Juristas haciendo un balance de cómo está el Poder Judicial en general ahí se menciona hoy día. El caso de y ahí Arias, se menciona el caso de Luis Arias. Y de nuestro colega Gustavo Moreno. Y de nuestro colega Gustavo Moreno. Porque hay pequeñas cosas que están dando vuelta y que no se ven casi. Por ejemplo, a mí, creo que me conoce la audiencia, por los amparos que he tenido recurrentemente con respecto a las tomas de los colegios por los estudiantes secundarios, que como yo recuerdo todo el tiempo, son adolescentes, son niños para la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y ese afán que hay desde, primero, catalogar como un delito lo que no es delito, esto lo dije desde el 2010 con la toma del Parque Indoamericano, y después terminó pronunciándose, en ese momento me sacaron el expediente porque yo sostenía que no había delito y se lo llevaron al otro fuero, y ahí hubo una jueza que dijo no hay delito en las tomas de tierras o de las escuelas, no hay delito de usurpación, que es lo que no dicen. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Cámara recientemente, nuestra Cámara, recientemente en el último amparo que tuve con esto? Ha resuelto en un considerando que se libre oficio a la Secretaría de Sorteos de Expedientes para que cuando entre un nuevo amparo
con respecto a tomas de colegios, mi bolilla sea sacada del bolillero, para que se entienda. Es como un forum shopping al revés. Es un foro, no, y además, por prejuzgamiento, o sea, tengo una postura en esto, una postura que molesta, porque como estoy diciendo, no hay delito, y salgo con Marienhoff, y yo que fui su alumna 10, y del dominio público, y entonces dicen, pero ¿cómo? Esto no hay forma de darlo vuelta, entonces dicen, bueno, no, la sacamos, la sacamos del medio, que no le toque ningún expediente más donde pueda venir a decir eso que dice. O sea, como yo digo, las tomas, tampoco es lo del Zócalo de Feynman que me dice las tomas son constitucionales. No, no digo eso. Lo que estoy diciendo, como lo dije del 2010, son modos inapropiados de ejercer un derecho legítimo. O sea, si yo fuera la abogada que aconseja a los estudiantes, no sería quien les dijera vayan y tomen la escuela. Veríamos otras cosas para hacer. Aparte está demostrando que no hay canales aptos para resolver los conflictos. Que no hay canales aptos, que no se abre el diálogo, pese a que después viene la ministra y dice, no, pero aunque puertas adentro y en mi cara me dicen con los tomadores no hablamos, entonces ustedes son parte del problema. Porque si no hablan con quienes tienen que hablar, cuando hay leyes que además establecen en la ciudad que en este tipo de conflictos el abordaje, la gestión y la resolución del conflicto debe ser participativa, con toda la comunidad educativa. En fin, Elena, lamentablemente se nos acaba el tiempo. No, por favor, que yo hablo mucho, me parece. Espero que hayas disfrutado de este momento y espero gracias. También que ustedes hayan tenido al menos algunos elementos como para pensar qué es el tema de los derechos sociales, cómo nos compromete, cómo nos interpela, qué está en nuestras posibilidades para poder concretar los derechos sociales. No ver el derecho social como un mero enunciado o la existencia de una ley, sino ponerse la camiseta de los derechos sociales, sentirse realmente titular de cada derecho y exigir a las autoridades de turno, tanto legislativas como ejecutivas, como a nosotros los jueces, que esos derechos se cumplan todos y cada uno de los días de nuestra existencia.